El Salmo 27 tiene como título Salmo de David. Salmo de David. Y dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. ¿No es maravilloso este salmo? ¿Cuántos dicen amén? Es un salmo que David escribió, y es un salmo tan integral, pero único, ¿no? En todo, porque tiene varias partes, pero no voy a hacer todo ese análisis hoy, porque quiero detenerme solamente en una parte. Pero primero quiero que podamos entender que David relata cómo es su vida, una vida que busca a Dios y espera en Él. Un salmo que dice Salmo de David, ¿no? Un salmo que habla de cómo David se enfrentó en su vida a problemas, a persecuciones, a enemigos, a trampas, a guerras, a falsos testigos, a hombres violentos que se levantaron contra él. Así fue la vida de David en muchas etapas, en muchos periodos. Pero él dice: hay una sola cosa que quiero, hay una sola cosa que persigo, es estar en la casa, en la presencia de Dios. Y yo sé que el Señor me va a guiar por el camino recto. Y yo sé que estoy seguro que veré la bondad de Dios, no en la eternidad, veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Yo no sé cuántos entienden esto, pero quiero decirte esto, amado hermano, amada hermana. Dios nos promete que veremos su bondad en esta tierra. Amén. Su misericordia no tiene fin. Las promesas que nos esperan para todo en eternidad, sabemos y esperamos confiadamente. Sabemos que estaremos en eternidad con Él. Pero quiero decirte algo: en este tiempo, en esta tierra, en este mundo, en las diferentes etapas de tu vida, pasaré por pruebas, por luchas, por dificultades, por enfermedades, por enemigos, por trampas,
Pero ¿sabes qué? El Señor nos hará ver su bondad aquí en esta tierra. Veremos su bondad, veremos su favor, veremos su gloria. Por eso tengamos esperanza, cobremos ánimo, pongamos nuestra esperanza en el Señor. Pero hay una parte de este salmo, un versículo en particular, en este recorrido espiritual que hace David por su vida, en este recorrido desde el corazón, hay un versículo que brota desde lo más profundo de su interior. Y es el versículo 10. Y las chicas me lo van a poner ahí. Dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Está hablando del amor que una persona necesita en su vida para ser completo. ¿Cuántos saben que Dios creó al hombre y a la mujer? Amén. Que Dios creó al hombre y a la mujer para que tengan hijos, hijas, para que formen familia. Amén. Y que en el amor de la familia está Dios, porque Dios es familia. Amén. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es familia? ¿Cómo es nuestro Dios? Uno solo, pero además, ¿cómo es? En tres personas. Es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Dios es familia en sí. Y por lo tanto Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y por lo tanto también lo crea para formar familia, para no estar solo ni sola. Amén. Y desde la familia nosotros recibimos ese amor de padre y madre. Dios quiere que lo tengamos para ser completos en todo lo que necesitamos. Entonces David, en este recorrido espiritual, recuerda, proclama, anuncia y escribe: aunque tu padre y tu madre te dejen, Dios te recogerá, te abrazará con sus brazos. Amén. Siempre recuerdo, tengo un recuerdo muy claro, cuando nuestro hijo Eric salía del jardín. No te voy a prender fuego, queda tranquilo, porque ahora está en la adolescente y dice: papá, no me prenda fuego en la prédica. No. Pero siempre recuerdo, y los que son papás, los abuelos también recuerdan, cuando él salía del jardín y buscaba, como buscan los nenes, las nenas, chicos, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está la abuela? Entonces la maestra abría y decía: Carlos, María, Eric. Y él buscaba, y cuando nos veía salía corriendo con la bolsita del jardín, la mochila, el jardín, corriendo. ¿A qué? A los brazos abiertos, a abrazarlo y decirle: ¿cómo te fue, hijito? Hoy es adolescente y no le puedo hacer eso en la escuela porque si no. Entonces saludamos y digo: hola, hijo, ¿cómo estás? Pero ese pequeño beso es en lo espiritual y en el corazón exactamente ese mismo abrazo que él tenía cuando salía del jardín. Porque, amados hermanos, en todas las etapas de nuestra vida necesitamos la figura del padre y de la madre. La necesitamos cuando estamos en la panza, la necesitamos cuando crecemos, la necesitamos cuando somos niños, jóvenes, adolescentes, adultos también. Porque cuando somos grandes y tenemos hijos, ¿a quiénes vamos a que cuiden nuestros hijos? A los abuelos. Necesitamos la figura de padre y madre. Y David escribe: aunque tu padre y tu madre te abandonen, Dios te recibirá en sus brazos. ¿Cuántos me siguen? ¿Y por qué habla de padre y madre? Porque el amor de Dios es amor de padre y es amor de madre. ¿Cuántos saben eso? Es que Dios no es hombre o mujer, Dios es Dios. Y Dios se manifiesta como padre, pero también se manifiesta como madre. Isaías lo vio tan claro y lo profetizó y escribió en Isaías 66:13: como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. En Jerusalén serán
consolados. Es decir, que Dios tiene amor de padre y amor de madre, porque el amor es de Dios, porque Dios es amor. Amén. Y el padre es quien afirma, el padre es quien establece, es quien da seguridad. Y la madre es la que consuela. ¿Vieron? Cuando el hijo se lastima, yo recuerdo cuando era chico, mi papá me ponía, yo iba a ayudar al taller de papá. Y a mí me daba seguridad, yo quería ser como mi papá quería, me ponía los zapatos de mi papá. Tengo una foto que tengo, chiquitito así, tengo los zapatos de mi papá así gigantes. Yo me quedaba en los zapatos así, parecía Bob Patiño. Y tenía todo lleno de crema de afeitar. Y estoy parado así. Y creo que Eric, vos también tenés un día me sacó una foto, porque todos sacamos así una foto, queremos ser como papá en esa etapa de la vida. Y yo quería ir con mi papá, decía, quiero que me ayude, que me enseñe. Entonces mi papá me daba en esa época, tenía unas radios viejas a transistores. ¿Cuántos se acuerdan eso? A ver. Ah, los más grandes. Los chicos dicen, ¿qué está hablando, pastor? Entonces me daba una plaqueta y decía, anda. Y yo ya tenía 7, 8 años. Mi papá me daba un soldador y me hacía de soldar. Y era un soldador de punta fina, no te quemaba mucho. O sea, te apretabas y soldabas y yo sacaba los transistores y los ponía, y los capacitores y los ponían, en esta latita estaba re contento. Hasta que agarraba así, mal con el dedo y me quemaba. Y entonces ahí se me iba las ganas de ser afirmado y hacía, ¡ah! ¡Me quemé! Y mi papá me decía, anda, ya estás llorando. ¿A dónde me mandaba? Anda a tu madre. Y ahí yo iba corriendo a la cocina con el dedo así. Mamá, ¿qué pasó, hijo? Y mamá me consolaba. El padre afirma, la madre consuela, enseña entre los dos. Y este versículo en el Salmo 27 de David es un versículo testimonial de David mismo. No es que David lo escribe como un deseo para otro. David lo escribe desde su propia experiencia, porque David escribe esto porque él pudo experimentar a través de Dios lo que su familia no le dio. ¿Cuántos me siguen? ¿Y cómo lo encontró? Lo encontró buscando el amor de Dios, buscando su rostro. Por eso en el versículo 8 dice, el corazón me dice, busca su rostro. Y yo, Señor, busco tu rostro. Amén. Pero claro, para comprender esto, tenemos que ir un poco más atrás de la historia. ¿Cuántos se animan a que juntos escarbemos un poquito en la historia de David, quien fue rey y escribió este salmo? ¿Vamos juntos? 2 o 3 quieren nada más. Corto acá. ¿Vamos juntos? Amén. Vamos atrás en la historia. Primera Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 13 dice: el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si yo ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer. Pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Saúl, el primer rey de Israel, había pecado, se había apartado de Dios, no quería saber nada con Dios. Entonces Dios lo hace a un costado y dice, voy a buscarme un nuevo rey. Y para ungir un nuevo rey en ese tiempo necesitabas un profeta. Samuel era el profeta que ungía a los reyes. Así que manda al profeta a ungir un nuevo rey. Y ese rey sale de la casa de un hombre llamado Isaí, que tenía una gran cantidad de hijos. Así que el profeta Samuel va allí y dice, el versículo 4, Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz? Claro que sí. He venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab, el hijo mayor, y pensó, sin duda este es el ungido del Señor.
Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo le he rechazado. La gente se fija en las apariencias. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo, dice el Señor, me fijo en el corazón. ¿Cuántos dicen un amén más fuerte? Dios mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab, al siguiente, para presentárselo a Samuel. Pero Samuel dijo: a este tampoco escogió el Señor. Luego presentó a Sama y Samuel repitió: tampoco a este escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos. Pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Habla el profeta al papá, El profeta está en la casa. Cuando llegaba un profeta a la casa era algo tremendo para el pueblo que seguía a Dios, que creía en Dios. El profeta había purificado a todos los de la casa, el rito de purificación que hacían allí en ese tiempo. Los preparó para ir a la mesa, los preparó para un acto profético. Está el papá, de la mamá no se menciona. Están los hijos. Empiezan a pasar uno por uno. Dios le dice: ninguno es. Entonces, ¿qué preguntás vos? ¿Son todos estos y hay alguien más? Y mira la respuesta del padre. Queda el más pequeño, dijo Isaí. Respondió: pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, pues no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Y era buen mozo, trigueño y de buena presencia. Y el Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Y luego Samuel regresó a Ramá. Amén. Aquí en esta historia vemos cómo Dios lo elige a David para ser rey. Pero ¿cómo era la casa de David? ¿Cómo era la familia de David? Y específicamente quiero que veamos cómo fue la primera figura paterna que David tuvo. Y hoy voy a hablarte de 2 figuras paternas que todos tenemos en nuestra vida. La primera figura paterna que David tuvo fue su papá biológico. Su papá se llamaba Isaí. Pero fue un padre que no lo tuvo en cuenta. Nunca. ¿Por qué dice pastor que no lo tuvo en cuenta nunca? Si no dice ahí así. Simplemente porque uso la lógica y el sentido común. Y si un padre, en el momento espiritual más importante de la vida de su familia, de su casa, no llama a su hijo menor, es porque nunca antes tampoco lo tuvo en cuenta. ¿Cuántos me siguen? Isaí no estaba contado entre los hijos dignos de ser purificados y ungidos por su papá. No lo tuvo en cuenta. Tuvo un papá biológico que no pudo discernir su destino profético. Ni aun cuando el profeta estaba en su casa diciendo: voy a ungir a uno de tus hijos. Tuvo un padre biológico que no lo hacía sentar a su mesa. David comía en el campo con las ovejas, no en la casa, en la mesa de papá. La palabra que dice cuando Samuel le dice: no nos sentaremos a la mesa hasta que no venga él, es no nos sentaremos hasta que no estén todos rodeando la mesa. Cuando se sentaban en la mesa para rodearla, faltaba un asiento que nadie le importaba, era el asiento de David. Nadie lo ocupaba. Y tal vez hasta ponían otra cosa, una bolsa, otra cosa que sacaban. Pero Dios dijo: nadie se sienta a esta mesa sin que David esté presente. ¿Cuántos dicen amén? David creció con un papá biológico en la carne, pero que en su corazón había distanciamiento. El papá estaba en la casa y David estaba en el campo. Y seguramente cuando David volvía del campo, el papá se iba a hacer otra cosa. Esa fue la primer figura paterna. Por eso Dios no se le escapa nada. ¿Cuántos lo creen? A Dios no se le escapa nada. A David
nunca lo llamaban para las tareas importantes. Nunca lo llamaban para sentarse en el lugar de honra. Nunca lo tenían en cuenta. Pero cuando vino el profeta de Dios, Dios dijo, llámalo. Nadie se sienta hasta que no vean al que nadie ve. Nadie se sienta hasta que no venga acá el que yo llamé y nadie llama. Nadie se sienta hasta que aquel que fue dejado a un costado lo pongo en el centro de la escena, porque él, nadie lo vio, pero tiene el corazón que yo quiero. A ese yo lo voy a sentar a mi mesa, dijo el Señor. ¿Cuánto dan un aplauso al Rey de Gloria? Dios lo sentó a su mesa. Por eso David después escribe y dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todas esas cosas, Dios te va a recoger en sus brazos. Porque Dios lo recogió. La segunda figura paterna que tuvo David. Porque siempre en la vida, amados y amadas, encontraremos, aparte de nuestros padres biológicos, si los tuvimos o no, porque alguien pudo no haberlos tenido y alguien ocupó ese lugar. Y ahí ya vemos otra figura paterna del abuelo, del tío, de aquel que me crió. Pero además de eso, siempre en la vida vos vas a encontrar una o más figuras paternas. Figuras familiares. Puede haber sido ese abuelo, esa abuela, paternas o maternas estoy diciendo, ¿eh? Paternas o maternas. Ese abuelo, esa abuela que te dio un consejo, que te abrazó también en ese momento de dolor, ese tío, esa tía. Vas a encontrar figuras paternas o maternas en maestros de la escuela, porque el maestro o los profesores ocupan muchas horas en la vida nuestra, cuando vamos a la escuela primaria, a la secundaria, aún en la universidad, y ocupan roles también paternos, profesores, pastores, líderes, personas que son padres o madres espirituales. Y esas personas que a lo largo de nuestra vida, y seguro que a muchos cuando yo les voy hablando se les fueron viniendo nombres en parte de su vida. A veces esas personas nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida, a veces en una etapa de nuestra vida. Fueron como padres, como madres. Esas personas también nos tienen que recibir en los brazos. Porque todo rol paterno y rol materno está puesto para que reciban en sus brazos aquel que tienen que abrazar. Nos tienen que recoger para ayudarnos a caminar. Como esa maestra que nos enseñó las primeras palabras en el cuaderno, ¿sí? Como ese jefe que tal vez por primera vez te enseñó el oficio, por ese compañero de trabajo que fue como un padre para vos o una madre, en el caso de una mujer, para enseñarte los primeros pasos en un oficio y que hoy vos puedas ser lo que sos, que te inspiró para hacer una carrera. Ocupa el rol paterno o materno. ¿Cuántos me siguen? Nos recogen y nos ayudan a caminar, a aprender, a fortalecernos. Y la segunda figura paterna que tuvo David, ¿saben cuál fue? El rey Saúl. Porque cuando David es ungido rey, David vence a Goliat. ¿Cuántos se acuerdan la historia? Vence al gigante. Y el rey Saúl lo llama al palacio para que David viva con él. Y que como David cantaba y tocaba los instrumentos musicales, lo ministrara cuando el rey se manifestaba, se endemoniaba. Y entonces Dios traía sanidad sobre Saúl. Ahora, en esa figura de paterna del rey Saúl, ¿quieren ver lo que David encontró? Vamos juntos a la historia. 1 Samuel capítulo 18, versículos 5 al 16. Cualquier encargo que David recibía de Saúl, lo cumplía con éxito. Miren cómo se comportaba David. De modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército, con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado a David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liros y panderetas cantaban y bailaban.
y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10.000. Imagínense, las chicas hicieron una canción y la viralizaron. La pusieron en los estados de WhatsApp, la pusieron en el Insta, la pusieron en el TikTok. Había un TikTok de David. Y el TikTok de David eran chicas que cantaban y decían: Saúl mató a sus 1000, David a sus 10.000. Y un día Saúl estaba mirando y pasándole el dedo en el celular y de repente hace toc y lo mira y le sale el: ¿qué es este estado? Y otro estado, y otro estado. ¿Viste cuando ves que un estado se viraliza y todos tus contactos tienen puesto lo mismo? ¿Y qué era? El cántico de las chicas. ¿Qué le pasó a Saúl? Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10.000, pero a mí por 1000. Lo único que falta es que le den el reino. David iba a ser el próximo rey. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Quien tenía que guiarlo, quien tenía que ayudarlo, quien tenía que promoverlo, quien tenía que ser su mentor, ahora lo envidia, ahora lo mira con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, se endemonió. Quien cayó en trance en su propio palacio, literalmente estaba endemoniado. Andaba con una lanza en la mano. Yo no quería estar ahí. Y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl, ¿qué hizo? Se la arrojó pensando: a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado, pero ahora que estaba con David, tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1000 soldados para que dirigiera el ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. ¿Cuántos saben que cuando Dios está con nosotros, estemos donde estemos, Dios nos va a dar la victoria? Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor, pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David porque él los dirigía en campaña. Amados hermanos, el propio padre espiritual de David, Saúl, le arrojó lanzas en vez de palabras de bendición. Le arrojó lanzas en vez de afirmarlo, en vez de enseñarle. David por segunda vez en su vida siente el abandono. Por segunda vez en su vida siente la injusticia. Por segunda vez en su vida siente que le tiran lanzas por las cuales él no las merecía, porque nunca hizo nada para merecerlas. Hay un libro maravilloso, cortito, se lo recomiendo para leer. El que le gusta lo lee en un día. Gene Edwards, Perfil de 3 monarcas. Algunos tal vez lo leyó. Y escribe sobre Saúl, sobre David y sobre Salomón. El perfil de los 3 monarcas. El primero, el segundo y el tercer rey de Israel. Y en una parte del libro, el autor se pregunta: ¿David tenía derecho o no a devolverle la lanza? Claro que sí. Porque en ese tiempo todavía era ojo por ojo. Él tenía la autoridad porque había sido ungido rey de Israel, aunque no sea nombrado oficialmente. Podría haber devuelto la lanza, pero le perdonó la vida. ¿Saben que David era un arquero excelente? ¿Saben que David tenía una puntería tremenda? ¿O no? Se la clavó acá al filisteo la piedra. Podría haber devuelto la lanza. Y si David hubiera devuelto la lanza, David hubiera sido rápidamente el siguiente rey. Un rey intrépido, un rey valiente, un rey atrevido, pero un rey de acuerdo al orden de Saúl. Pero David quería ser un rey de acuerdo al orden del Dios viviente. Y por eso no devolvió la lanza. ¿Cuántas lanzas lanzaron en tu vida? ¿Cuántas lanzas te lanzaron que tal vez devolviste? Y podés haber dicho: hice justicia humanamente. Pero te quitaron de estar en la orden del Rey de Gloria. Pero cuando estamos en el orden del sacerdocio real, el Espíritu Santo nos va a llevar a ser personas diferentes. El problema es que muchas veces todavía tenemos lanzas que no esquivamos y quedaron clavadas en nuestro corazón.
¿Cuántos me siguen? Yo estoy seguro que David esquivó esas lanzas, pero muchas se clavaron en su corazón. Por eso en nuestra vida, amados hermanos, necesitamos que Dios, que sí nos recoge en sus brazos, restaure en nuestro interior la figura paterna y materna que falta completar, que no tuvimos o que tuvimos imperfectamente. ¿Cuántos me entienden? Porque entonces todo lo que el pecado distorsionó en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras generaciones, el Señor lo va a hacer todo nuevo. Lo contrario a la paternidad es la orfandad. ¿Sí? Quien no tiene padre es huérfano. Pero no solamente hay una orfandad natural, hay orfandad, hay huérfanos emocionales. Hay huérfanos en su corazón y en el alma. Y Dios no quiere que andemos huérfanos en nuestro corazón y en nuestra alma. ¿Saben que la ciencia dice hoy y escribe que para alcanzar la madurez psicológica y emocional es necesaria la presencia del amor paterno y materno en igual orden de importancia? Ninguno sustituye al otro. Cuando somos afirmados por papá y mamá, podemos descubrir de dónde vengo, que es el origen, y reconocer quién soy, mi identidad. ¿Por qué creen que hay tantos jóvenes hoy con problemas de identidad? Generaciones, niños, jóvenes, y por eso también las ideologías que trabajan perversamente sobre la identidad sexual de los jóvenes trabajan desde allí, porque el enemigo sabe dónde atacar. Porque donde no hubo figura paterna y materna que afirme, que establezca, habrá falta de identidad sexual, de identidad en su vida con respecto a su destino, con respecto a lo que quiere hacer. Por eso sucede. La ausencia, la violencia en las figuras paternas y maternas, la agresión verbal, física, cuando soy papá o soy mamá, ¿saben qué trae como consecuencia? Inseguridad, agresividad. Porque quien en su momento de ser recibido en los brazos recibió agresión, se volverá un agresor que necesitará agredir a su entorno para poder sobrevivir a él. Por eso uno ve que hay niños que atacan a los compañeros de colegio, atacan a sus amigos. ¿Por qué? Y las mamás de los maestros, ¿por qué? Agrede. Porque fue rechazado o está siendo rechazado. La falta, cuando no tengo completo mi sentido paterno y materno, no tengo el sentido de pertenencia. Nunca me siento parte de todo. Aunque esté en un grupo de re buena onda, ¿viste? Que te abrazan. Siempre sentís que no sos parte. Sapo, hay una prédica anterior que se llama sapo de otro pozo, ¿no? Está muy buena. Ese dicho, sapo de otro pozo me siento. ¿Por qué? Porque estoy como en... Y si me junto con los de color, no sé, naranja, me siento azul. Si me junto con los de color rojo, me siento verde. No puedo pertenecer. La ausencia, violencia, agresión desde el amor paternal o maternal traerá soledad interior. Aunque esté rodeado, me siento solo o sola. Y eso solo Dios lo sabe y vos. Nadie lo puede saber. Los demás pueden ver mi risa, mi sonrisa dibujada, pero en el interior puedo sentirme solo, sola. Y genera distanciamiento. ¿Por qué? Porque siempre la ausencia distancia. Por eso, fíjense que tanto Isaí se lo sacó de encima a David. ¿Se acuerdan? Anda a cuidar las ovejas, lejos. ¿Dónde está lejos? Y Saúl, ¿qué hizo? Se lo sacó de encima, se lo distanció. Anda a cargarte del pelotón. Acá no te quiero más. ¿Podemos poner de nuevo el versículo 10? Si vos pasaste por esto, todos pasamos en algún momento por esto. Quiero decirte que todos. El tema es en qué medida lo pasamos. Porque quiero decirte algo, no existe el padre perfecto o la madre perfecta. ¿Cuántos lo entienden?
Tampoco existe aquellos que tienen que ocupar roles perfectos. No existe el pastor perfecto, no existe el líder perfecto. Pero si no sano eso, siempre voy a estar demandando algo que solo Dios me lo puede dar. ¿Cuánto me siguen? Por eso hay personas que aún en la iglesia, que es un lugar de sanidad, un lugar de familia, no pueden terminar de disfrutar, se pelean con todos, siempre agreden, sienten que este líder no lo entiende, se cambia de grupo, va al otro, el compañero me hizo el otro. ¿Por qué? Porque necesitas sanar y que Dios complete lo que te faltó. No importa cuántos años tenga de cristiano, no importa que seamos pastores, líderes. Mira, nosotros venimos de un retiro de pastores nacionales, donde los 3 días los pastores, y acá hay algunas chicas que nos acompañaron, nos vieron a los pastores postrados en el piso, sanando, restaurando nuestros corazones. Porque ni los pastores, ni los líderes, ni vos, ni cualquier otra persona somos perfectos. Solo Dios completa lo que nos falta. ¿Cuántos dicen amén? Para eso estamos acá, amados. Para que Él complete lo que nos falta. Aunque mi padre y mi madre me abandonen. Y en ese padre o madre pone esa figura paterna ahora que te viene a la mente. Ese o esa que algún momento clavó una lanza, tiró una lanza contra vos. Ese que te falló, ese que habías puesto tu mejor confianza. Puede ser incluso tu esposo, tu esposa, tu ex esposo, tu ex esposa. Porque también ahí hay una relación, por más que se dice que tu esposa no sea tu mamá, que tu esposo no sea tu papá. En todo nos complementamos. ¿Saben que en el matrimonio también hay amor paterno y materno? Claro que sí. Hay momentos que yo necesito que Nancy me escuche y me dé amor de madre. Porque es mi esposa y me completa. Y yo sé que ella también a veces necesita que yo la escuche y ore por ella y le dé una palabra que tiene una palabra paternal. Porque así es el matrimonio. Tenemos el uno para el otro lo que necesita y Dios va completando. Y qué tremendo cuando vos necesitas que el otro que te afirme, que el otro que te consuele, que el otro que te fortalezca, te tire una lanza. ¿Cuántas lanzas hemos recibido en nuestra vida? ¿Cuántas lanzas hemos podido esquivar? Gloria a Dios, pero ¿cuántas no? ¿O cuántas hemos devuelto? Y esa lanza de vuelta tampoco nos satisfizo, tampoco nos llenó, tampoco nos dio la paz que necesitábamos. Ahora la pregunta es, ¿cómo, Señor? ¿Cómo hago para que me recibas en tus brazos? Y yo quiero decirte en esta hora, para entrar en la parte de cierre del mensaje, que es por medio de Cristo Jesús. Porque es por medio de Cristo Jesús que el Padre nos lleva a su presencia, nos revela su amor y nos da la salvación y la sanidad. Es por medio de Cristo Jesús que nuestro Padre completa todo lo que nos hace falta. ¿Cuánto lo creen? Por eso Jesús en Mateo capítulo 11, versículos 25 al 28 dijo: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son, ¿cómo? ¿Qué dice? Niños. Y todo niño que necesita un padre. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre, dijo Jesús, me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo quiera revelarlo. ¿Qué significa esto? Que cuando venimos a Cristo y recibimos su amor, ese amor que es infinito, eterno, recibimos a Cristo y reconocemos que Él vino a morir por nosotros en la cruz, que se entregó por nosotros, lo recibimos en nuestro corazón, en nuestra vida como Señor y Salvador. A través de Cristo, el Padre nos adopta como hijos y le podemos decir: Abba, Padre. Puedo descubrir el amor de Dios como padre y como madre. Y cuando empiezo a descubrir el amor de Dios paternal y maternal, puedo decir y puedo experimentar cómo Él comienza a sanar mi corazón. Comienza a completar lo que falta. Por eso Jesús dijo en el versículo 28: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados,
y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Qué distinto es, amados, cuando caminamos con Cristo. Qué distinto es cuando Él nos saca la carga, cuando Él nos libera de la opresión, cuando Él restaura nuestro corazón, el Espíritu Santo, nuestra alma, para sacar las lanzas que han sido clavadas, para empezar a llenar los vacíos que la vida nos dejó, para pagar las deudas que todavía están impagas y que tal vez no podés reclamarle a esa persona que te ofendió, que te hirió, que no te completó. En Cristo Jesús somos completos porque el Padre nos recibe en sus brazos. Si le vas a dar un aplauso, dáselo fuerte al Señor, porque es para Cristo, es para Él.